Proceder a la firma del documento marco. Se materializará un pacto de legislatura que el Partido Popular, los diputados del Partido Popular, los 30 diputados del Partido Popular apoyarán al presidente del Partido Aragonés en la elección de presidente de las Cortes de Aragón. Viceversa, los diputados del Partido Aragonés apoyarán la investidura como presidenta de Aragón de la presidenta del Partido Popular. La acción política de la legislatura, el Partido Aragonés, eso se lo dejo a su presidente en cuanto a lo que afecta a la formación, a la entrada o no de gobierno. El principal objetivo será contribuir a la superación de la crisis económica. Es un marco que nos va a condicionar. Se trataba de hacer un pacto que fuera, yo diría, abierto y dinámico en el tiempo. No es solo una foto fija. Aquí lo que intentamos es, a lo largo de los 4 años que dura la legislatura, ir aproximando las posiciones, ir garantizando la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es decir, esto no es solamente una foto que haces en el primer día y se ha acabado. Esto hay que mantenerlo vivo todos los días. Eso es muy importante. Un partido como el mío le da a esto una gran importancia. El desarrollo de las competencias que quedan pendientes de las contempladas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que, como saben ustedes, se reformó con el apoyo del Partido Popular, tanto aquí como en las Cortes Generales, en el año 2007. La política fiscal y presupuestaria, basada en principios de austeridad, contención del gasto público y también de la presión fiscal. Especial atención a todo lo que sean medidas de incentivación de la actividad de los emprendedores y de las empresas. Les he hablado ya de la reforma de las administraciones públicas aragonesas, para mejorar la eficacia y la eficiencia en todos sus niveles. El PAR no va a formar parte del Gobierno de Aragón. No va a formar parte del Gobierno de Aragón en lo que por Gobierno de Aragón entiende el artículo 53 del Estatuto de Autonomía, que es presidente, vicepresidente en su caso y consejeros. ¿Por qué? Por razones obvias. Lo extraño es que alguien me haya preguntado a partir del día 22 de mayo, cuando ya se sabía que el PAR había obtenido 7 y no 8 diputados, si íbamos a participar en el Gobierno. En ningún caso. El trasvase del Ebro en el programa electoral de las elecciones generales del 2008 no figuraba, como ustedes bien saben. El trasvase del Ebro en el programa marco autonómico de estas últimas elecciones tampoco figuraba. De los últimos 24 años hemos estado en la Administración Pública 22. Bueno, alguna experiencia tenemos. Esa experiencia puede aportarse en un acuerdo de gobernabilidad y puede aportarse, si así lo considera oportuno, el Partido Popular. Pero a ese nivel exclusivamente administrativo, con personas capaces, con profesionales que podamos echar una mano. Lo digo sinceramente, no pasa nada. No se lo van a creer, pero no ha habido ningún punto especialmente conflictivo. Yo creo que hay dos cuestiones, y lo ponía de manifiesto el presidente del PAR. En primer lugar, creo que los dos éramos muy conscientes de cuál había sido el resultado electoral y cuál era el mandato de los aragoneses, que era lo primero que había que tener en cuenta. Y la segunda cuestión, seguramente, es que los dos, no solo el presidente del PAR, yo también, llevamos muchos años en la vida política, y ya que seguramente sabemos que hay intereses prioritarios que hay que anteponer. Lo importante es tener los objetivos semejantes o los mismos objetivos, porque cuando se tiene claro qué objetivo se quiere alcanzar, lógicamente luego buscar los instrumentos para ello es mucho más sencillo. Por eso en este documento lo que hemos fijado son objetivos, donde estamos plenamente de acuerdo, y por eso estoy segura que después se podrá fijar. Hombre, el texto del proyecto de ley no va a fijar, no lo he hablado con el presidente del PAR, pero no va a figurar en el acuerdo de antes de la investidura.